Se escucha entrecortado. Entrecortado, mis. A ver, espera un ratito, voy a salir de la aplicación para volver a entrar, ¿ya? Para ver si de repente así solucionamos el problema. ¿Ya, chicos? Sí, mis. Ya. Me enseñaste, papá, el valor de la vida. Me enseñaste a luchar por lo que yo más quería. Te quiero agradecer el amor que me diste, y yo sé muy bien lo mucho que sufriste, y te quiero explicar que te amo, papá. No me alcanza la vida para agradecerte el amor que me das, y te quiero explicar que te amo, papá, y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar. Te quiero agradecer por las cosas sencillas, ese tiempo de a dos y tus tiernas caricias, y te quiero explicar que te amo, papá. No me alcanza la vida para agradecerte el amor que me das, y te quiero explicar que te amo, papá, y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó el video? Mi se está llorando. Es muy emotivo, ¿no? Creo. Sí, muy. Me imagino que la emotivo. mayoría ha visto esa película, ¿verdad? Camino hacia la felicidad, donde muestra un padre que lucha por su hijo sobre todo, ¿no? Donde es su centro, su mundo, motor y motivo, ¿verdad? Y Nunca para perdió los la que fe. no me escucharon o de repente se escuchaba entrecortado, así es, nunca perdió la fe. Y como les decía hace un momento, ¿no? Cuando estaba la señal entrecortada, de que siempre de algo negativo hay que sacar lo positivo, no hundirnos. De repente estamos en un momento donde ya no puedes más, pero siempre hay una luz al final del camino.
Entonces es ahí donde nosotros nos hacemos mejores personas, porque aprendemos a salir, aprendemos de esos momentos difíciles y aprendemos a luchar, ¿verdad? Y en estos momentos de pandemia, no hay que verlo por el lado malo, ¿no? Donde, pucha, nos vamos a enfermar y de repente nos vamos a morir, ¿qué va a pasar? No, hay que tomarlo como un momento de reinvención, es decir, de reinventarnos, de ser mejores personas. Y también, como les decía hace un momento, lo bueno de esta pandemia es de que de repente nos ha acercado más a papá, a mamá y en sí a toda nuestra familia con la cual vivimos en casa, donde de repente antes no podíamos compartir momentos con ellos, donde nosotros de repente nos íbamos a estudiar, papá, mamá se iban a trabajar. Entonces siempre hay que sacar lo que digo, ¿no? De algo negativo, siempre algo positivo. Y eso es donde vamos a ser mejores personas. Entonces, chicos, un feliz Día del Padre. Les vuelvo a repetir. Algunos por ahí de repente, no sé, Gracias, Miss. Yo soy sean Mapa. padres, pero sobre todo a los mamá, papá, doble saludo siempre, ¿no? Es un, no sé, chicos, aún no soy mamá, pero son situaciones muy difíciles y hay que sacar siempre lo bueno, chicos. Siempre lo bueno, siempre un hijo es una bendición. En cualquier momento o etapa de la vida siempre va a ser una bendición. Pero para ello hay que saber vivir la vida, hay que tratar de no quemar etapas, pero si ya, para adelante, siempre para adelante, chicos. Y siempre proponernos algo y llegar a esa meta. Muy bien, chicos, me he tomado unos minutos del tiempo para este saludo porque es una fecha muy importante que es este domingo, ¿no? El Día del Padre, porque es a veces nuestra fuerza, más que nada nuestra fuerza, porque mamá siempre es algo sentimental, que siempre está ahí, ¿no? Pero papá es el que nos pone ese empuje también. Muy bien, chicos. Ahora sí, a secarse esas lagrimitas por ahí de repente que hice llorar, no sé. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a compartir la pantalla del tema del día de hoy. Y el tema es sobre los instrumentos que nos van a ayudar a recolectar diferentes características de repente de nuestra sociedad, a recolectar datos muy importantes sobre nuestros pacientes, sea de manera individual, sea de manera grupal. ¿Ya? Espérenme un ratito, estoy buscando el tema. Mientras, hagamos un recordatorio de la clase pasada. A ver, ¿quién me dice qué hemos hecho en la clase pasada? Sí, Miss, hagan un recordatorio. Yo soy nueva, me llamo Lisette. Lisette, ¿cómo estás? Bien, Miss. Bien. A ver, chicos. Lisette y, si no me equivoco, hay otro alumnito, Denis, si no me equivoco. Me imagino que debe estar por ahí. Sí, Miss, aquí estoy. Buenos días. Bien, chicos, este curso más que nada es para ayudarlos, para mostrarles, para que ustedes aprendan a utilizar diferentes instrumentos con los cuales van a llegar a su comunidad, porque más que nada, ustedes saben muy bien que todo lo que es el área de salud no solo es curar o dar tratamientos, no, sino también el de promocionar la salud. ¿Y cómo se promociona? Pues educando a la población. Y ahora ustedes dirán, ¿y ahora cómo voy a educar a la población? ¿Cómo me voy a acercar a una persona? Pues este es el curso adecuado con el cual ustedes van a aprender de cómo acercarse a su comunidad para poderla concientizar a obtener estilos de vida saludables. ¿Y cuáles son esos instrumentos que necesitan para poder llevar esa información? ¿Ya? A ver, estoy buscando.
tema era de la semana pasada, donde hablamos sobre los métodos de educación sanitaria. Aquí vemos para qué nos sirven, qué son estos métodos, nos ayudan a que, como les decía, llegar a la población, a enviarles ese mensaje de educación. Por lo tanto, va a ser un proceso sistematizado, ya que ustedes lo van a planificar. No es que de repente se me ocurrió enseñarle a tal persona sobre el lavado de manos y voy y le enseño. Claro que sería algo informal, ¿no? Pero formalmente yo tengo que prepararlo, tengo que primeramente identificar cuál es el problema o cuál es la necesidad de mi comunidad. ¿Ya? Y para ello, nosotros vamos a tener 2 tipos, los cuales son declarados por la Organización Mundial de la Salud, que son los métodos bidireccionales y los métodos unidireccionales. Los bidireccionales son aquellos donde están face to face, o sea, el paciente y el educador. ¿Listo? Donde se puede compartir de repente pancartas, rotafolios, y se da a grupos. Sin embargo, los unidireccionales es donde solo se encuentra un elemento de la comunicación, o está el emisor o está el receptor. Y esto se da mediante mensajes a todo el mundo, a lo que es a un país, a un continente, utilizando lo que es los medios de comunicación, como la televisión, la radio, el internet, las redes sociales, que ahora está muy en boga, ¿verdad? Entonces, esta tecnología, sabe muy bien que son un pro y un contra, pero en este caso son un pro porque nos van a ayudar a difundir diferentes mensajes. Como por ejemplo, ahora en los tiempos de pandemia, tú entras a internet y puedes ver cuál es la técnica adecuada para el lavado de manos. Y no solamente lo va a ver Perú, sino también lo va a ver Bolivia, lo va a ver Estados Unidos, lo va a ver Europa. Entonces, a eso le llamamos mensajes masivos, dentro de los métodos unidireccionales. Ahora, dentro de los métodos bidireccionales, donde está tanto el emisor como el receptor, van a utilizar diferentes instrumentos, diferentes métodos, como por ejemplo, ¿no? Lo que usualmente se da en clases y lo que son las sesiones educativas. Las clases son procesos formales en el cual hay un educador y un educando. En este caso, yo soy el educador y ustedes son el educando, a quienes les voy a enseñar. Para ello, yo les he preparado una clase, ¿verdad? Entonces, es algo formal y no debe durar más de 45 minutos. Y siempre hay un motivo. ¿Y cuál es el motivo? La motivación, perdón, que ustedes tengan una nota aprobatoria, lo cual los impulsa a estudiar. Sin embargo, una charla, una sesión educativa ya es un poco más informal, que se puede dar en cualquier ámbito, de repente en un mercado, en un colegio. Entonces, sí se vuelve algo informal, pero también tiene que estar sistematizado. Dentro de lo que son las clases, se puede dar lo que son los juegos de roles, donde los integrantes, pues, representan a un personaje. Tenemos lo que es, por ejemplo, lo que es tormenta de ideas o brainstorming, donde cada uno de los participantes, pues, da sus ideas, y los cuales son analizados y los llevan a una conclusión. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, vemos los métodos unidireccionales, que van a ser de 3 órdenes. Los visuales, como por ejemplo carteles, folletos, cartas circulares, los periódicos. Tenemos lo que son los sonoros, como lo que es la radio. Sabemos muy bien que el hoy por hoy, no muchas personas utilizan este medio de comunicación que es la radio, ¿verdad? Más nos comunicamos ya sea por el internet o sea por la televisión. Y los medios audiovisuales, que es la televisión, ¿verdad? Y también dentro de él está lo que es el internet, lo que son los videos. En YouTube encontramos full propagandas. Cuando queremos escuchar una canción, te aparecen las propagandas. Pero así como puede aparecer de diferentes marcas, también aparecen de repente de motivos de salud, los cuales son financiados, por ejemplo, por la OMS, la OPS, UNICEF.
Bien. Les he hecho un recordatorio de la clase de la semana pasada. ¿Hay alguna pregunta? Chicos, No, Miss. quedó claro, ¿verdad? Bien, entonces, como les mencionaba, el día de hoy vamos a hablar sobre los instrumentos que vamos a utilizar para la recolección de datos. ¿Listo? Les voy a compartir ahora otra diapositiva. Y estas son las técnicas de apoyo al diagnóstico situacional. El diagnóstico situacional, este va a ser un elemento muy importante para ver la realidad de nuestra comunidad, de un país, de una nación. Entonces, primeramente vamos a ver qué es el diagnóstico situacional. Va a comprender lo que son datos concretos de la realidad. Pueden ser de repente pasados como a manera de ver cómo era la realidad antigua y compararla con la actual. Por lo tanto, aquí van a ser muy importantes las personas que trabajan en salud, porque son los que también se van a encargar de recolectar los datos, de priorizar cuáles son las necesidades o cuáles son aquellas enfermedades que están en boga. Y también tiene que ser validada esa información. No es que simplemente yo pregunté a una persona y ya con la respuesta que me dio digo de que la tuberculosis es la enfermedad que está causando la mortalidad en mi país. No, yo tengo que hacer un estudio para ello. ¿Bien? Y los objetivos del diagnóstico situacional va a ser precisar datos o indicadores, ¿bien? Que favorecen la identificación de la comunidad. Es decir, yo puedo decir que en Pedregal hay un alto número, una alta tasa de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, va a ser como que una característica epidemiológica de esa comunidad. ¿Listo? Otra va a ser la de determinar la ubicación, geografía y recursos con los que cuenta la comunidad. Dentro del diagnóstico situacional, yo voy a poder ver su característica geográfica, su característica social, conocer sus costumbres, sus tradiciones. También me va a emitir voy a obtener datos de cómo, por ejemplo, son sus medios de transporte, si tiene o no servicios de salud. Bien. También va a contar con la información completa sobre la población. ¿Cuántas personas o cuántas mujeres, varones, o cómo es esa pirámide poblacional de esa comunidad? También nos va a permitir identificar los recursos humanos con los que cuenta esa comunidad. Si tiene personal de salud, si cuenta con municipios, si cuenta con colegios, si cuenta con agentes educativos, si cuenta con agentes de comunicación. Bien. Y determinar y precisar las necesidades y o problemas de salud de la comunidad, a fin de prestar el servicio adecuado y oportuno. Y aquí es donde nosotros entramos a tallar, ¿bien? Y aquí vamos a ver cuáles son los instrumentos que nos van a ayudar a recolectar esos datos. ¿Listo? Vamos a ver sobre lo que es la observación, la entrevista y otro que es muy dinámico de interacción, el árbol de problemas. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es la observación. Hasta ahí, chicos, ¿se me escucha bien? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Para ello, por favor, quiero ver que todos estén con sus camaritas activadas. A ver. Ustedes saben muy bien que sus cámaras es muy importante en el sentido de que cuenta como nota los chicos que tienen sus cámaras activadas. Ahora, ustedes tienen
una indicación de la señora directora, ¿verdad? Sobre también su presentación y el uso del polo blanco. Nadie veo el polo Para blanco. mañana. Miss, Mañana. bueno, yo soy del primer semestre y no me dijeron nada de dónde comprarlo. O sea, no tengo nada de eso del polo. Sí, en realidad, por no decir todos, son del primer semestre. Ahora, hay una indicación, es más, les mandó su videíto la señora directora. Habría que comunicarse con Secretaría cómo se puede obtener ese polito. Mientras, al menos en casita debemos de tener algún polito blanco, el cual supla el institucional. ¿Ya, chicos? Entonces, hay que Bien. estar identificados, por favor. ¿Listo? Bueno, ahí veo a Jocelyn que tiene el polito. Muy bien. Entonces, ahora sí, por favor, voy a tener en cuenta eso, por favor, porque no es el hecho que estamos en casito y ya por eso de repente me presento con una ropita de casa, lo cual no está mal, pero para darle mayor formalidad es necesario identificarnos, la identificación institucional. ¿Listo, chicos? Muy bien, ahora continuemos. Entonces, como les venía diciendo, uno de los instrumentos para la obtención de datos es la observación. ¿Listo? Ahora, la observación va a ser un método clásico de investigación, porque es el primer instrumento el cual nosotros, con el cual todos nosotros contamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacemos manejo de ¿qué? De nuestros sentidos, el sentido de la, por lo tanto, de nuestro ojo, ¿verdad? Entonces, mediante él, nosotros vamos a obtener la información global de una persona. Cada uno de ustedes ha realizado o ha utilizado este instrumento. Bien, cuando de repente quisieron ver al chico, a la chica, hicieron un análisis cefalocaudal, ¿verdad? Entonces, han utilizado este método. Este va a ser el primer método con el cual ustedes van a obtener la información, ya que es el que se utiliza en el primer contacto con la persona, con el paciente, con el cual comienza la fase de recolección de datos. Después ya se viene de repente el uso de diferentes instrumentos como el cuestionario, de repente algún otro instrumento. Bien. Ahora, por lo tanto, va a ser un método básico de valoración. Bien. Ahora, yo voy a ir a ver y listo. No, debemos de tener bien claro la diferencia entre estos dos términos. Uno que es el ver y el otro que es el observar. El ver es de que hasta yo con mi rabillo de ojo puedo hasta ver, ¿verdad? Sin embargo, la observación ya es algo más profundo con el cual voy a obtener mejor datos. ¿Listo? Bien. Observación es una técnica que precisa, uno, habilidad, práctica y disciplina. ¿No? No todos somos al 100% observadores, pero para ser nosotros un personal del área de salud, pues debemos de practicar este método. Debemos de ser al 100% observadores, porque imagínense, viene una persona a triaje y ella dice, tengo fiebre, y nosotros simplemente nos dedicamos a tomarle la temperatura, no es del todo una suficiente atención, no, nosotros desde el momento que ingresa tenemos que observarlo de manera cefalocaudal, por ahí de repente vemos de que viene todo incurvado, con una fascia toda deprimida. Entonces, a partir de ello voy a ir obteniendo datos, en el sentido que de repente si está agarrándose la barriguita es porque le está doliendo algo, ¿verdad? Si de repente por ahí está lloroso, es porque el dolor es tan intenso que ya no lo aguanta. Entonces, debemos de tomar en cuenta la habilidad de ser un buen observador. Bien. Es una técnica de recolección de datos que nos va a permitir aprender a través de los sentidos. Como vuelvo a repetir, hay que desarrollar este sentido de la vista. Bien. El objetivo de este método va a ser que recoger información y datos de nuestra realidad. Bien.
No, eso no significa que simplemente yo voy a observar una persona, yo también puedo observar un entorno, puedo observar o tener un análisis propio de mi comunidad mediante la observación. Bien, de repente, ¿no? Yo ingreso, hago una visita domiciliaria, a la cual encuentro a papá, mamá y a los hijitos, y me hacen pasar a la cocina. Y yo por ahí de repente estoy entrevistando al papá y ya veo a la mamá la comidita que está preparando. Eso no significa que sea mirón, sino que yo voy a ir a obtener datos. Y de repente por ahí lo mandó a lavarse las manos al hijito. Y yo también estoy observando cómo es ese lavado de manos. Entonces, mi recolección de datos tiene que ser amplio, no solamente enfocarme en una persona, sino en todo mi entorno. Por ahí puedo ver que ese niñito no se lavó bien las manos, no tiene un buen hábito, o simplemente le dio una manzana y no se lavó las manos, se fue de frente a comer la manzanita. O la mamá de repente no hace una buena higiene de los alimentos. Entonces no hay necesidad de que cuando yo la entreviste a mamá, le diga cómo le higiene sus alimentos. Obviamente ella me va a decir, no, yo sí los lavo y los preparo así de tal manera que bajo su respuesta supuestamente está bien, pero dentro de lo que yo observé no es lo correcto. Entonces yo voy obteniendo datos de esa realidad. ¿Listo? Hay diferentes clases de la observación. Una va a ser por su campo, va a ser por su estructura. Bien, por su campo vamos a ver una observación participante y una observación no participante. ¿Listo? Dentro de la observación participante, aquí el observador, participa activamente dentro del grupo, teniendo el inconveniente que el observador puede perder la objetividad. ¿Listo? Es decir, digamos, la enfermera, el momento que está observando, puede estarle diciendo, ¿no? Está observando cómo se está lavando las manos, y dentro de lo que se está lavando las manos le puedo decir, no, está mal lo que se está lavando, o de repente no debe de serlo así, no, yo primero tengo que observar y luego brindar la educación, ¿bien? Y la observación no participante es cuando no se relaciona con el campo, simplemente se dedica a observar, a analizarlo, desde un campo externo, digámoslo así. Por su estructura, puede ser estructurada y la no estructurada. Dentro de la no estructurada, se tiene una idea fija de lo que se va a observar. Puede motivar una distorsión de la conducta y trata de guardar todo en la memoria. Bien, pero acá lo malo es de que nosotros sabemos muy bien de que la memoria es frágil, ¿verdad? Entonces siempre debemos de hacerlo más estructurado. Dentro del estructurado, nosotros vamos a ir con objetivos ya planteados. Yo de repente estoy yendo a hacer una visita domiciliaria donde mi objetivo es evaluar la técnica de lavado de manos, entonces voy enfocada a ello. Sin embargo, en la no estructurada, estoy observando algo, pero ese no era mi objetivo, pero estoy sacando datos, ¿bien? Se registran datos estandarizados, de repente. Buen lavado de manos, moderado o no es un buen lavado de manos. Y es menos probable que los observadores sean subjetivos. ¿Bien? Dentro de los principios, esta observación siempre debe de tener un propósito, ya sea estructurada o no. Debe tener un propósito, y el cual es el obtener datos. Bien, debe ser planeada, cuidadosa y sistemáticamente. Bien, dentro de lo que es planeada, yo siempre debo de tener, como está acá esta enfermerita, un cuaderno de control, donde yo apunte todos mis datos para evitar el olvido. Bien, debe llevarse por escrito y bajo un control cuidadoso, debe seguir principios de confiabilidad y validez. Esto es muy importante, chicos, y aquí nosotros debemos aplicar la ética. Es decir, me tocó visitar la familia Rivera, pero sé que en esa familia Rivera está mi amiguita, y no porque está mi amiguita yo voy a decir que todo está correcto. No, yo debo de ser una persona imparcial, donde
mis datos que yo obtenga tienen que ser confiables, porque obviamente esos datos van a entrar a un control estadístico. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos de este método que es la observación? Vamos a tener como primer elemento el sujeto. ¿Listo? Vamos a tener el objeto, los medios, los instrumentos y el marco teórico. ¿Listo? El sujeto va a ser el observador, o sea, el personal de salud. ¿Listo? El objeto va a ser lo que observa. Y dentro de este objeto va a ser el paciente, a la persona que estoy entrevistando o a mi comunidad. Los medios va a ser mis sentidos, y en este caso va a ser la vista. Los instrumentos, lo que sirve de apoyo a los medios de observación, es decir, mi cuaderno de notas. ¿Listo? El marco teórico puede ser el cuerpo o base teórica que me va a permitir evidenciar en forma objetiva. Y esto sobre todo se emplea a una observación estructurada, planificada. ¿Listo? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Bien, sigamos. Propósito de la observación. Uno va a ser explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social, donde de repente yo voy a obtener datos de lo que son las costumbres, las tradiciones de una sociedad. Vamos a observar características y condiciones de los individuos. De repente su manera de vestir, y no es porque yo voy a ver si la ropa es de marca, no. Lo que yo voy a ver si hay limpieza, si hay pulcritud en esa persona. Y esa es una característica de repente Anita sí es higiénica. Es decir, Anita, veo que sus manos están limpias, sus uñas están cortaditas, no tienen suciedad en las uñas. Su cabello, ¿cómo está? Su cabello está limpio, no está grasoso. Entonces, esa característica de Anita es que es una persona limpia, es una persona pulcra. Bien, sus actitudes, de cómo se desenvuelve la persona, si es una persona agresiva o si es una persona amable. En el momento que ustedes, desde que tocan la puerta, ya el perro te recibe ladrando, ¿verdad? Entonces, y sale el papá y vaya para allá y le manda un patadón al perro. ¿Qué quiere? Muchas veces ha pasado eso. Pero hay otras personas que hasta el perrito te sale todo cariñoso. Y el señor te recibe, no, buenos días, señorita, dígame qué desea. Y entonces tú te identificas y ese ambiente favorece a que se pueda obtener mejor unos datos. Bien. Las actividades también que vamos a realizar, el grado de destreza. El grado de destreza, chicos, es muy importante. Si bien es cierto, ustedes son personas todavía jóvenes, de repente por ahí algo temerosas, pero hay que irse desenvolviendo. Y vuelvo a repetir, este curso es el que tiene que aprovechar al máximo para poder desarrollar esas habilidades. Y para los chicos que son nuevos, es muy importante desarrollar lo que es la creatividad. Porque aquí ustedes tienen que aplicar full imaginación, full creatividad. Para los que son papá y mamá, saben bien de lo que les digo. Para enseñar a sus hijitos ahorita en casa que están recibiendo las clases virtuales, así como ustedes, pues hay que aplicar bastante imaginación, creatividad para presentar las tareas, ¿verdad? Porque antes lo hacían en clase y la profesora se encargaba de que de repente ese dibujito pues tenga full colores. Sin embargo, ahora en casa, la mamá es la que tiene que hacer eso, ¿verdad? Al igual ustedes cuando preparen sus temas o sus diapositivas, sus rotafolios, no simplemente se van a dedicar a escribir, no, lo que tienen que hacer es convertir esa escritura en un dibujo, en un gráfico, porque, vuelvo a repetir, las cosas mayormente entran por la vista, ¿verdad? Si tú me pones un dibujo, un gráfico, pues yo le voy a prestar más atención a ello que a todo un texto, porque el texto me va a aburrir, ¿verdad? Y eso pasa sobre todo en las personas de edad. Las modalidades de la observación. Aquí es según los métodos utilizados, según el papel del observador, según el número de observadores y según el lugar donde se realiza. Bien, según los medios utilizados.
puede ser, como les decía un momento, estructurada o no estructurada, ya que en una puesto estructurado de observación, pues yo voy a tener diferentes instrumentos, como mi cuaderno de notas, por ahí puedo tener de repente, ¿no? Una encuesta, un cuestionario, ¿bien? Y según el papel del observador va a ser si va a ser participante o no participante. En el participante, lo malo es de que este observador se va a involucrar con la persona, y por ahí de repente no va a ser muy objetiva. Según el número de los observadores, puede ser individual o puede ser grupal, ¿bien? Según el lugar donde se realiza, puede ser en el campo de trabajo o de repente en un laboratorio, en un consultorio, en el consultorio de triaje, en el domicilio o en la casa, ¿bien? Los requisitos para una buena observación. 1, y el más importante, conocer lo que yo voy a observar. Bien, libre de inclinaciones preconcebidas. Si es mi amiguito, le voy a decir que todo está correcto. No, eso está mal. Madurez mental, imaginación controlada. Es decir, acá es muy importante. Lo que, por ejemplo, les decía a los chicos de ayer, cuando van a hacer un examen físico. No es que tengamos una mente morbosa, en el sentido de que les digo, cuando yo hago un examen físico a un niño, yo tengo que observarlo, ¿verdad? Desde el momento que ingresa a mi consultorio, cuya observación es cefalocaudal, ¿verdad? De cabecita a pies, ¿bien? Entonces, yo voy a ver, su higiene del niño. Voy a ver de repente en su piel, ¿no? Si presenta algún moretón. De repente en lo que es, en la palpación, si yo palpo de repente en las costillitas y el niñito se retrae y le duele, por ahí de repente yo veo que en la espaldita hay como que marcas de un azote de repente. O por ahí, Dios no quiera, yo estoy viendo el examen de lo que es los genitales femeninos, ¿no? Y por ahí veo llaguitas en los labios de la niñita. Entonces, ¿yo qué puedo imaginar? Que esa niñita puede ser violentada, un maltrato físico, un maltrato sexual. A eso se refiere tomarlo eso con madurez, saber cómo yo voy a reaccionar ante ello. Y mi imaginación obviamente también tiene que ser controlada. Puede ser que de repente el niñito venga con moretón, pero no del todo significa que ese niñito sufre de maltrato físico en casa. De repente está bien bañado, está bien vestido, se ve un complemento entre un binomio madre-mamá de confianza, de amor, de ternura. Entonces ese chiquito de repente puede ser que se... ¿verdad? No significa que lo está maltratando, pero si ese niñito yo lo veo retraído, asustado, con moretones y todo lo que les mencioné anteriormente, pues ya eso me lleva a otra cosa. Bien, no siempre hay que ser mal pensados. ¿Listo? Capacidad para escuchar y oír. Eso es también otro punto muy importante. En una entrevista, ¿cómo se vuelve una entrevista productiva? Cuando el entrevistado es la persona que lleva la entrevista, es la persona que más habla. No nosotros. Nosotros tenemos que tener esa habilidad de escuchar y de oír. ¿Bien? Es de oír, porque yo voy a oír lo que me dice, ¿verdad? Pero de escuchar es porque yo realmente estoy analizando dentro de lo que ya me está informando, yo ya estoy analizando a qué se refiere con lo que me está diciendo. Bien, y es ahí donde yo realmente capto las ideas y hago la recolección de datos. La habilidad para interrelacionarse con el contexto, de crear un ambiente de confianza. Porque si no hay confianza, chicos, es por gusto. Esa observación no se va a ver productiva. Es más, te va a decir, ¿qué me mira tanto? Usted ha venido a chismosear, ¿o qué? Porque saben muy bien de que ustedes se van a encontrar con diferentes tipos de personas. Unos, como vuelvo a repetir, pueden ser amables, pero va a haber personas que no. Y hay que tener mucha tolerancia, paciencia. ¿Bien? Y siempre, chicos, medir
o controlar. ¿A qué me refiero? En el sentido que, por ejemplo, yo cuando hacía mis prácticas de salud comunitaria, yo iba al campo y no iba a la ciudad, iba a los anexos, donde sabemos muy bien que a veces hay lugares semirurales donde hay delincuencia, lamentablemente. Entonces yo tengo que también tener cuidado y saber a qué puerta yo voy a tocar. Bien, y no hacer el que ya me sale una persona muy amable, no, significa que esa señora es muy buena, voy a entrar y ya, no. Yo también tengo que analizar si debo entrar o no, porque sabemos muy bien que de repente ahí adentro hasta me puede esperar una persona de mala procedencia, que de repente me puede causar un daño, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿listo? Ahora, ¿cuáles van a ser las ventajas de la observación? Es que va a describir, el momento en que sucede el hecho, que se puede realizar independientemente a una sola persona o también se puede realizar a toda una comunidad. Bien. Y las desventajas, que a veces va a ser muy difícil observar algunas conductas. Obviamente, en el momento de la observación, la persona se puede comportar de una manera muy amable, pero como se dice a veces detrás de cámara, no sabemos realmente cómo es esa persona, ¿verdad? Entonces ahí yo ya aplico a otros instrumentos como encuestas, cuestionarios que me van a ayudar a obtener mayor información. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes hacer una pregunta donde ella te responde bien y luego otra que se asemeja, pero ya la persona entra en contradicciones. Entonces ahí ya vemos y analizamos si su respuesta fue validera o no. Bien. Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Quedó claro sobre lo que es el método de la observación? Sí, Miss, quedó claro. Muy bien. Creo que la voy a hacer como la de Thalía, diciendo me oyen, me escuchan, porque solamente Lisette creo que es la que me ha respondido. Sí, Miss, todo claro. Bien, sí quiero que me Sí, respondan. Miss, todo claro. Claro. Sí, Miss. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver otro elemento, otro instrumento que me va a ayudar en la recolección de datos. ¿Listo? Y esta es la... Bien, Denise, si no me equivoco eres. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la entrevista. ¿Listo? La entrevista. Esta también va a ser, es un método. Más que método, va a ser una técnica de recolección de datos, la cual se va a realizar de manera verbal. ¿Listo? Y nos va a permitir el intercambio de información de cara a cara. ¿Listo? Esta técnica va a estar ayudada o complementada también del método de la observación, porque también voy a poder observar su gesticulación. Sabemos muy bien de que me puede hablar, me puede decir 1000 cosas o maravillas, pero a veces los gestos, y ese es un análisis psicológico, me va a decir si me está diciendo la verdad o no. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo cuando estoy entablando una conversación con una persona, pues lo más idóneo es que esta persona me mire a los ojos. Pero si esta persona me quita la mirada, cada rato mira hacia abajo, hacia un costado, entonces yo puedo ya también ir analizando de que no me está diciendo la verdad. ¿Listo? Los tipos de la entrevista es 1, por los datos que se obtiene y por su naturaleza. Por los datos que se obtienen pueden ser cuantitativos y cualitativos. Dentro de los cuantitativos, nosotros vamos a obtener datos de números, de frecuencias. ¿Por qué? Porque los voy a poder contar. ¿Listo? Y los cualitativos son opiniones, sugerencias, descripciones, los cuales describen características que yo no los voy a poder enumerar. ¿Sí? Por su naturaleza, vamos a tener entrevistas estructuradas y entrevistas no estructuradas. ¿Listo? Dentro de las entrevistas estructuradas,
tienen respuestas dadas, las cuales pueden ser abiertas o cerradas. ¿Listo? Abiertas es cuando yo le digo, y señora, ¿qué tal? ¿Cómo? A ver, ¿qué les puedo decir? Ya. Una abierta. Señora, me gustaría saber cómo es su lavado de manos. Entonces ella te dice, ¿no? Mi lavado de manos es así, así, te empieza a hablar cómo es su lavado de manos. ¿Listo? Te describe su lavado de manos de ella. Yo a partir de ello analizo si está haciendo los pasos correctos, si está emulsionando el jabón, si está enjuagándose como se debe, ¿ya? Sin embargo, una cerrada es cuando yo le digo, señora, usted cuando se aplica el jabón, se aplica abundante y hace espuma, y te va a decir sí o no. Y esa es una pregunta cerrada, porque no le das opción a que te diga, ¿no? No, a veces no. Te dice sí o no. ¿Emulsiona o no emulsiona? O en su caso, ¿no? ¿Hace espuma o no hace espuma? Entonces ella te va a decir, ¿bien? Muy bien. Por ejemplo, cuando yo les tomo un examen, yo les pongo las preguntas objetivas para marcar. Ese es un ejemplo de una pregunta cerrada, porque solamente ustedes, ¿qué van a hacer? Van a marcar. Sin embargo, si yo les pregunto, ¿no? De repente, ¿qué son los métodos de educación sanitaria? Y ustedes se van a explayar, ¿no? ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tipos hay? Esa es una pregunta abierta. Y las no estructuradas son las que no tienen establecidas sus respuestas. ¿Bien? No tienen un objetivo puntual. La preparación de la entrevista. Aquí, igual, siempre chicos, ustedes van con un objetivo, ¿bien? Cuando van a observar, tienen objetivo. Cuando van a hacer una evaluación, aplicar un cuestionario, en este caso, una entrevista, también tiene un objetivo, ¿verdad? Otro, el de preparar las preguntas. Las preguntas que ustedes realicen, no siempre ustedes prepararon la pregunta 1, la pregunta 2, 3, 4, y la van a hacer en ese orden. No muchas veces va a pasar eso. Ustedes van a tratar de llevar la entrevista, ¿verdad? Pero por ahí la señora empieza a hablar y ya de repente ni siquiera hay necesidad de hacerle la pregunta porque ya la respondió. ¿Listo? Determinar fecha y hora. ¿Bien? Y hacer la cita previa para llegar a un acuerdo de cuándo va a ser un día más idóneo donde yo le encuentre a la mamá, al papá o a la familia para poder realizar la entrevista. ¿Cómo es la ejecución? Esta ejecución, o sea, el momento donde ya se realiza la entrevista, va a tener una fase social y la fase única. La fase social es una fase muy importante, chicos. Maribel, no me escucha. A ver, chicos, ¿los demás me escuchan? ¿O se escuchan entrecortado? Sí, escuchamos. Sí, las escucho. Sí, yo lo escucho normal. Ya. Maribel. Maribel, trata de ver, por favor, tu internet. Ya, por favor. De repente por ahí está bajando la señal y es por eso que no me escuchas. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Como les decía, la fase social es la fase donde ustedes van a obtener la confianza de la persona. Por eso les decía que es muy importante, ya que si ustedes en esta fase se muestran una persona déspota, una persona intrapotente, que de repente me peleé con mi enamorado y pucha, y justo hoy día me toca mi entrevista y ya descargan su molestia con la familia que van a entrevistar. No. Es una fase donde tiene que haber un saludo atento, un saludo cordial, donde ustedes tienen que demostrar simpatía, crear un ambiente amable. Porque si ustedes van y le dan un apretón de mano, ¿no? Señor Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal su día? De repente estoy interrumpiendo o podemos platicar un momento. Entonces ustedes ya están creando un ambiente de confianza. Sin embargo, si ustedes van, señor Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vengo a hacer pues la entrevista. Entonces el señor Carlos me va a decir,
Esta señora, ¿qué pasa? Está molesta, está enojada. ¿Sabe qué, señorita? Mejor regrese otro día, ¿verdad? Entonces, es una fase muy, muy importante. ¿Listo? La fase única. Aquí es donde se le va a explicar el propósito. Se va a recoger la información a manera de conversación. También durante la fase de desarrollo, digámoslo así, tenemos que mostrarnos también corteses, amables, y nunca emitir juicios. Si la señora te está diciendo que está lavando sus alimentos de una manera, tú no le vas a decir, no señora, ¿cómo va a lavar así? Eso está mal. No. ¿Por qué? Porque la señora se va a asustar y de repente ya mejor no le digo ya nada. Entonces, es mejor, ya señora, sí está bien, pero yo le recomendaría que de repente pueda hacerlo de esta manera. Entonces ya estás educando. Y mire, le he traído unos diagramas para que pueda ver de qué manera lo puede hacer y así obtener unos alimentos más limpios, más higiénicos y evitar enfermedades. Entonces, siempre las recomendaciones tienen que ir en forma positiva, nunca en negativo. ¿Ok? Es como, por ejemplo, cuando ustedes o sus papás le llaman la atención, muchas veces ¿qué hacían? Eres un bruto, eres un malcriado, no sabes nada. Entonces ese bruto, ese malcriado ya se queda en nuestro inconsciente y pues somos brutos, pues. Pero no, eso como debería de ser. ¿Sabes qué, hijito? No, eso no sea, no, hijito, esto deberías hacerlo así. O deberías aplicar esto. Para la próxima, debes hacerlo mejor. Entonces, no aplicarle comentarios o decirle mejor comentarios negativos, sino positivos. ¿Bien? Evitar divergencias. No salirme del tema. Escuchar atentamente. Ya vamos viendo de que debemos de desarrollar dos habilidades. El de observar y el de escuchar. Una cosa es ver y otra y oír. Ver, yo miro cualquier cosa, pero no lo analizo. Entonces, mediante la observación, yo ya puedo analizar. ¿No? Estoy dando mi clase y estoy oyendo, por ejemplo, por ahí que están ladrando un perrito, pero no estoy analizando cómo es su ladrido o si está bien, no. Porque no lo estoy escuchando, solamente lo estoy oyendo. ¿Listo? Entonces hay que saber diferenciar esos términos. Bien. Evitar anticiparse o insinuar respuestas. Por ejemplo, señor, ¿y qué tal? ¿Cómo se lava las manos? Me imagino que usted estará lavándose así, ¿no? No, eso está mal, porque obviamente tú estás yendo a recolectar un dato. Y si tú ya le estás dando la respuesta, pues el señor te va a decir lo que tú le acabas de decir, ¿no? Las preguntas deben ser fáciles, claras y comprensibles. Lo que les decía hace un momento, ustedes no le van a preguntar, señor, ¿y usted emulsiona el jabón? El señor te va a decir, ¿pero qué se emulsiona? De repente hace espuma, pero te va a decir no, porque no sabe qué significa emulsionar. Entonces hay que aplicar términos, palabras que sean comunes y entendibles en la persona. Bien. La entrevista es una técnica que permite el recojo de datos previo establecimiento de objetivos. Vuelvo a repetir, siempre debemos de tener estructurada. Bien. Y en donde el aspecto fundamental es la interrelación terapéutica. Por ejemplo, ustedes en la imagen, ¿qué pueden observar? A mí me refleja de que hay un ambiente tranquilo, un ambiente simpático, porque hasta el niñito está sonriendo. Ajá. Porque hasta el niñito está sonriendo. Sin embargo, si ustedes, la señorita que está entrevistando, se le ve de repente de buen carácter, hasta de repente puede reflejar ternura. La mamá se muestra una persona abierta, digámoslo así, ¿no? Con confianza. Pero si ustedes brinda confianza. De repente ceños fruncidos, con, no sé, entonces otro sería el ambiente. Entonces nosotros debemos de crear un ambiente como el que estamos observando, un ambiente amable, un ambiente cortés. ¿Bien? Listo. Los tipos de entrevista pueden ser formal o pueden ser informales. Dentro de lo formal,
Consiste en una comunicación con un propósito específico, donde están establecidos nuestros objetivos, donde ya están formuladas, nuestras preguntas. ¿Bien? Y la informal es la conversación entre la enfermera y el paciente durante, de repente, ¿no? El curso de los cuidados. Es decir, en la formal es cuando ustedes ya van con su hoja de examen físico, ¿no? Y empiezan a llenar los datos. Ya están sus preguntas estructuradas. Mi objetivo es el de hacerle el examen físico. Una informal es cuando yo voy a hacerle de repente un tratamiento o el baño completo del paciente. Pero en ese baño completo yo no voy muda. Voy entablando una conversación con mi paciente. Y ese paciente por ahí me va a empezar, claro, siempre creando la confianza. Y ahí, como yo ya creé confianza con mi paciente, él me va a empezar a contar cosas que de repente ni el doctor sabe, ¿verdad? Sí, señorita, esta es mi segunda vez que me operan, la primera vez me operaron en tal cosa, y de repente ni siquiera estaba en su historia. Entonces ya vas obteniendo datos. Bien. Finalidades de la entrevista. Obtener información específica y necesaria para el diagnóstico enfermero y la planificación de los cuidados. Otra, facilitar la relación enfermera-paciente, creando confianza. Permitir al paciente informarse y también que éste participe en la identificación de sus problemas. Porque en lo que estás entrevistando, el señor te va respondiendo preguntas, ¿no? Y después dentro de él se hace un autoanálisis, ¿verdad? No me estoy lavando bien las manos, mejor lo voy a hacer como la señorita me dijo. Entonces ya vamos creando conciencia. Y sobre todo, como les vengo diciendo desde la primera clase, crear siempre lo que es el autocuidado, ¿bien? Porque es ahí donde ya ganamos la concientización de nuestra población. Ayudar a la enfermera a determinar qué otras áreas requieren un análisis específico a lo largo de la valoración. Mi fin en el momento de la entrevista era saber cómo era el lavado de manos. Pero por ahí estoy viendo que de repente también necesita saber cómo es la higiene de los alimentos. O que de repente es una familia numerosa, una familia joven de 20, 23 años, de papá y mamá, pero ya tienen 5 hijos. Entonces yo veo de que de repente ellos necesitan un tema de planificación familiar, saber los métodos anticonceptivos. Entonces ya planifico otra entrevista. Bien. Las partes, tenemos la iniciación, el cuerpo y el cierre. La iniciación es el saludo, se recuerdan de la fase, ¿no? La fase social. El cuerpo y el cierre ya es la fase única, ¿no? Donde ustedes ya hablan sobre el tema, le hacen las preguntas, comparten con el paciente. ¿Bien? En cuanto a los ámbitos, tenemos un ámbito interpersonal en el cual los dos individuos se ponen en contacto y se comunican. Y el otro ámbito de la entrevista es de una habilidad técnica. ¿Bien? Donde aplican sus instrumentos. En el primero solamente se interrelacionan, conversan, pero en el segundo ya aplican instrumentos. ¿Y cuáles son las interferencias durante la entrevista? Una va a ser la interferencia cognitiva, la interferencia emocional, la interferencia social. La interferencia cognitiva consiste ¿en qué? En que el paciente comprende o no comprende lo que le está preguntando el entrevistador. De repente, eso influye mucho del cómo elabora las preguntas, con qué términos, o si conoce o no conoce del tema. La interferencia emocional, esta es muy frecuente, ya que consiste en una relación emocional adversa del paciente o del entrevistador. Es decir, de repente, justo le toca, lo entrevistaste en sus 5 minutos donde está todo eufórico. Entonces, ahí hay una interferencia. O de repente tú estás preocupada porque yo no quiero de repente mamá o papá, alguien está enfermito, o te peleaste con alguien, entonces también es una interferencia. Los estados emocionales extremos, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, el miedo, una enfermedad grave, molestia, perdón.
Por ejemplo, nosotros las mujeres, justo es tu día donde te vino tu mes y estás con todos tus cólicos menstruales. Esa también va a ser una interferencia, porque vas a estar, ay, que te duele, que no tomaste la pastilla, que necesitas estar echada. Entonces, obviamente, ese dolor va a interferir en que tu entrevista pues sea de lo más óptima. Bien. Por parte del profesional, muchos profesionales no tienen una buena, son agresivos. Bien. Interferencia social. En este caso, las diferencias sociales conllevan en el profesional una menor conexión emocional, ¿bien? A una mejor implicación y a prestar menos información al paciente. Es decir, aquí tiene que ver mucho las tradiciones, las costumbres. ¿Qué tal si de repente ustedes van a la casa de una gestante donde le quieren hablar sobre los controles prenatales, pero ella solamente quiere hacerse ver con su partera? Entonces es una interferencia social por sus costumbres, sus tradiciones. Técnicas de la entrevista. Aquí permiten obtener el máximo de información. Son de dos tipos, las verbales y las no verbales. Las técnicas verbales. Aquí el interrogatorio permite obtener información, aclarar respuestas y verificar datos. Bien. La reflexión o reformulación consiste en repetir o expresar de otra forma lo que se va comprendiendo. Y va a permitir confirmar o profundizar la información si de repente no fue totalmente de su comprensión del paciente. Aquí también se va a aplicar las frases adicionales, las cuales van a estimular la continuidad de la entrevista. Porque, por ejemplo, hiciste la pregunta, te responde y pasa a la otra pregunta. No, tiene que haber palabras de conexión. ¿Listo? Donde favorezcan la entrevista y la persona te siga conversando, te siga hablando. Y las técnicas no verbales facilitan o aumentan la comunicación mientras se desarrolla la entrevista. Como vuelvo a repetir hace un momento, les decía, no solamente ustedes se van a enfocar a realizar preguntas, solamente miran cuando está respondiendo y vuelven a escribir. No. En todo momento hay que estar observando, porque dentro de la observación ustedes van a ver gesticulaciones que te pueden emitir si la respuesta es verdadera o es falsa, mediante sus gestos, el contacto físico, la forma de hablar, ¿bien? La misma posición corporal de la persona. Y aquí, algo que ustedes tienen que aprender. Cualidades que debe de tener un buen entrevistador. 1. Empatía. Siempre tenemos que ser empáticos, poniéndonos en el lugar de la otra persona. La calidez. Esta es la proximidad afectiva que va a haber entre el paciente y el entrevistador. Y esto no es que tú le vas a decir, ay, señor, usted me cae tan bien. No, eso no es calidez, sino de la manera como tú te expresas, de cómo gesticulas. El respeto. Siempre tiene que haber un respeto. Si no hay respeto, chicos, es por gusto. Y el respeto empieza por nosotros. Si ustedes llegan y dicen, señor Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, soy Lidia. ¿Se recuerda que la vez pasada lo vine a visitar? Vengo del centro de salud Sandrita Pérez, no lo sé. Entonces, ya te estás identificando, lo estás tratando con respeto. Sin embargo, si tú tocas la puerta y le dices, señor, ¿qué tal? Buenos días. Vengo por la entrevista. Y el señor te dice, ¿pero qué entrevista? Y de repente está su cabeza del señor tan ida que ni se recordaba que hoy día era la entrevista. Entonces, ustedes empiezan con el respeto y ellos van a seguir con eso. Y ellos van a decir, ¿no? De repente en el primer ejemplo, sí, señorita Lidia, ¿qué tal? Buenos días, sí, justo la estaba esperando, pase usted, ¿no? Entonces ya crean ambiente también de respeto. Concreción. Es la capacidad del entrevistador para delimitar los objetivos mutuos y compartidos de la entrevista. Hay que evitar desviarnos. Claro que sí, vamos a poder obtener más información, pero a veces te desvías tanto que ni siquiera obtienes o no llegas a los objetivos planteados. Y autenticidad. Esta supone que uno es el mismo cuando lo que está acorde con sus sentimientos, es decir,
hay que ser congruentes. Bien. Si yo me expreso de una manera, pues mi gesticulación tiene que ser congruente a lo que yo estoy hablando, a lo que estoy diciendo. Bien. Listo, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A mí todo quedó claro. No, Miss. No, Miss. Entonces, hasta ahí estamos. Está todo claro. Y ahora pasamos a otro método, a otro instrumento más que nada. Este es un instrumento ya más didáctico. Bien. ¿Alguien ha escuchado sobre el árbol de problemas? Sí, Miss. Muy bien. Algunos han realizado este instrumento o lo han elaborado en los colegios, ¿verdad? Este instrumento no solo se utiliza en el ámbito de salud, sino también se utiliza en diferentes empresas, en centros de trabajo, donde van a ver cuál es el problema de estas instituciones, ¿no? Y en este caso, nosotros vamos a ver cuál es el problema de repente de mi sociedad. Y dentro de ese problema, ver cuáles son sus causas y sus futuras o posibles consecuencias. Vamos a ver el porqué del problema, ¿bien? Entonces, el árbol de problemas va a ser una herramienta metodológica, ¿bien? Herramienta, ¿por qué? Porque es un instrumento donde yo lo voy a realizar, lo voy a elaborar y voy a obtener datos. Y me van a permitir un análisis, ¿bien? Muy utilizada en planificación, en países, en ciudades, comunidades, ¿bien? Para realizar diagnósticos. Diagnósticos rápidos, en este caso de salud, en un ámbito comunitario, ¿bien? Es complementaria a la información epidemiológica y demográfica, tanto como la revisión de estudios realizada por un investigador. En este caso, por ejemplo, yo, ¿no? Quiero obtener información sobre por qué las enfermedades diarreicas están causando la morbilidad en los niños menores de 5 años. Entonces, yo hago mi árbol de problemas. Primeramente voy a ver qué es lo que está causando, sus causas primarias, secundarias. Y ahora voy a ver sus consecuencias. ¿Qué pasa con esta causa? ¿Qué va a provocar? ¿Cuál va a ser su consecuencia de esta causa? ¿Listo? Entonces, aquí entramos ya a una investigación. Este es un instrumento sencillo, de fácil elaboración, que permite que la comunidad identifique, reflexione y finalmente priorice las necesidades. Bien, si yo tengo causas primarias, voy a ver también esas necesidades primarias. Porque yo no puedo resolver la secundaria si no resolví la causa primaria. Es como una enfermedad. Este niñito tiene vómitos, tiene cuadros diarreicos continuos. Entonces yo no le voy a dar un antiemético, ¿verdad? Solamente, porque simplemente lo que va a hacer es evitar los vómitos, o un antidiarreico, que simplemente va a evitar que siga haciendo deposiciones frecuentes. Lo que yo ya tengo que darle de repente es un antibiótico, ¿ver? ¿Para qué? Para ya cortar con la enfermedad. Bien. Su objetivo del árbol de problemas va a permitir el análisis de sus causas y de sus efectos, ya sea de un primer grado, de un segundo grado, partiendo desde el problema central. ¿Listo? Los principios. El árbol de problemas me va a ayudar para hacerle frente a un problema, a una necesidad, comprendiendo sus causas y consecuencias. ¿Listo? ¿Cuál es la utilidad que le vamos a dar a este árbol de problemas? 1. Va a contribuir al diseño de planes. Va a ayudar a programar proyectos comunitarios de salud en una sociedad. Va a estimular el empoderamiento comunitario para que ellos creen conciencia y tengan un
un autocuidado positivo. Se constituye en una estrategia de información, porque igual van a recolectar ahí también datos. ¿Quiénes participan en la elaboración de este árbol de problemas? 1, los técnicos, los expertos, los líderes comunitarios y sobre todo la comunidad en general. Bien, todos ellos van a participar en la recolección de datos. Los técnicos, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos encargamos de aplicar las entrevistas, los expertos van a hacer las estadísticas, los líderes comunitarios son los que van a incentivar a que de repente se realicen reuniones donde van a participar los miembros de la comunidad y ellos son los que nos van a brindar la información. Bien. ¿Cómo es la construcción de un esquema tipo árbol? O sea, el árbol de problemas. Esto es muy importante, chicos, porque aquí vamos a aprender a ubicar dónde van las causas, dónde van las consecuencias, dónde va el problema central. Y esto es pregunta de examen. Bien. El problema central, ¿dónde se va a ubicar? Como indica la flechita, en el tronco. No va a ir acá arriba como título, no. El problema se ubica en el tronco. Las causas, ¿dónde se van a ubicar? Se van a desprender del tronco, o sea, las raíces. Y de acuerdo al tipo de causa, es que ustedes, las más próximas al tronco, van a ser las principales. Y las que ya se van ramificando van a ser las secundarias, las terciarias. ¿Listo? Los efectos se ubican hacia arriba, o sea, las consecuencias. Desde las ramas que están más próximas al tronco, vamos a tener las consecuencias primarias, las secundarias, y así se va ramificando en sus flores o en sus ramas, las terciarias y las de cuarta posición. Entonces, ¿quedó claro en esto, chicos? Problema central, tronco. Causas, raíces. Consecuencias, las ramas. ¿Listo? Dentro de los pasos para la elaboración del árbol de problemas, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? 1, identificar el problema central. ¿Y colocarlo en dónde? En el tronco. ¿Listo? Ahora, el problema se define de forma concreta y especificando la dimensión espacial, es decir, su lugar, su magnitud y su gravedad. Nunca poner la solución, porque lo que queremos estudiar es el problema. Es decir, podemos poner mortalidad del preescolar de 0 a 3 años. O vamos a poner simplemente embarazo en la adolescencia. Entonces, identificamos de manera concreta mi problema. Luego vamos a detallar las causas del problema central. Y situarlas en donde, dijimos, en las raíces. ¿Listo? La raíz de las causas principales vamos a ver las subcausas o causas secundarias, las terciarias. Y luego vamos a detallar los efectos o consecuencias del problema. Y esto lo vamos a poner en las ramas, de acuerdo a su nivel primario, secundario o terciario. ¿Listo? Y recuerden que el árbol siempre se va a leer de abajo hacia arriba. Por eso les he puesto esta flechita. Siempre se lee de abajo hacia arriba. La próxima semana, cuando ustedes vayan a su árbol de problemas, ¿qué van a decir? Primero sus causas y luego sus consecuencias. Nunca olvidándose, obviamente, de decir el problema central. ¿Listo? Acá está más detallado. Problema central, tronco. Las causas, vamos a ponerlas en las raíces. Aquí es donde vamos a poner a qué se debe el problema. Y acá tenemos una causa directa, una causa indirecta, de repente ya como secundaria, como terciaria. Y luego vamos a poner los efectos o consecuencias para ver si este problema tiene solución o no tiene solución. ¿Listo? Y vamos a ver efectos
directos y efectos indirectos. Y el efecto final, que muchas veces es la muerte. Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? No, mira. ¿O quedó todo claro? No, Miss. Listo. Aquí, por ejemplo, No, les he Miss, puesto... tranquilo. Muy bien. No, Miss, tranquilo. Aquí les he puesto, me olvidé de agrandar la pantalla. Aquí les he puesto un ejemplo. Aquí, por ejemplo, les dice sobre la diarrea. ¿Bien? Este es un ejemplo, chicos, un ejemplo simple. Ustedes cuando realicen sus árboles de problemas, los quiero ver más vistosos. Usualmente, ¿qué hacen sus compañeros anteriores? Hacen realmente un árbol, como una pequeña maqueta. Una maqueta donde hacen el tronco de repente de papel crack, crean sus raíces de repente con tronquitos, sus ramas hacen flores de papel sedita. Entonces, como vuelvo a repetir, ustedes tienen que aplicar toda su imaginación, creatividad. La diarrea, ¿qué es lo que dijimos? Que primeramente se leía las causas, luego las consecuencias. Dentro de las causas, yo voy a ver, hay muchas moscas. ¿Pero por qué hay muchas moscas? Siempre para que ustedes hagan un efecto secundario, un efecto terciario, ¿cuál es la palabra ideal? Preguntarse el por qué. Y ahí van a ir excavando sus demás causas. Como primera causa directa es que hay moscas. ¿Pero por qué hay moscas? Porque hay basura alrededor de la casa. ¿Y por qué hay basura alrededor de la casa? Porque no se recoge o no se tapa. ¿Y por qué no se recoge o por qué no se tapa? Porque no hay carros recolectores de la comunidad. Entonces se dan cuenta que hemos ido excavando y vamos obteniendo más información. Entonces ahí yo puedo ver de que de repente esta comunidad no cuenta con servicios básicos totalmente, como el recojo de basura. ¿Verdad? Otra causa tengo, que a veces es algo ideológico, ¿no? Tiene susto. ¿Pero por qué tiene susto? Alguien lo ha ojeado. De repente, ¿no? ¿Y por qué lo han ojeado? Porque hay personas malas. Bueno, eso ya no se sabe por qué, ¿no? Luego tenemos, comió algo que le hizo mal. ¿Pero por qué comió algo que le hizo mal? Porque de repente eso estaba malogrado. O porque de repente no está malogrado, era por la suciedad. ¿Y por qué está sucio eso? Porque no hay una buena higiene, no lo limpiaron. Entonces, ¿se dan cuenta? Estamos preguntando por qué. Otra, toma agua del pozo. Pero, ¿por qué este niño está tomando agua del pozo? Miss, Porque no tiene... A ver, chicos. Miss, hay alguien que está con su micro, no escucho nada. Sí, se está escuchando un eco. Creo que ya no llama. Otra, toma agua del pozo. Sigue, Miss. No sé si se escucha en eco. Sí, se escucha eco. Ya, a ver, vamos a ver, creo que ya no llama. Entonces, silencio, por favor, chicos. Ya. Ahora, otra causa. Vemos que toma agua del pozo. Y nos preguntamos, ¿por qué toma agua del pozo? Porque no tiene agua en casa, agua potable. ¿Y por qué no tiene agua potable? Porque no tiene dinero para comprar, de repente, o para poder instalar, o porque de repente no tiene para comprar agua, para pagar esa necesidad. ¿Y por qué no tiene? Porque lamentablemente no tiene ingresos económicos, son de una condición económica baja. ¿Bien? Entonces yo ya analicé y vi mis causas, y siempre preguntándose él, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí van a ir excavando. ¿Listo? Luego voy a ver sus consecuencias. Dentro de las consecuencias de la diarrea voy a poder ver que ese niño va a ser débil, se va a bajar de peso, no va a ir a la escuela, no quiere comer. Por ahí de repente puedo decir otras consecuencias. Él se va a deshidratar, puede llegar a una convulsión por deshidratación o como consecuencia final puede hasta llegar a la muerte. Bien, lo que quiero que acá también me comprendan que como consecuencias
Si bien es cierto, son los signos y síntomas, pero no quiero ver mucho de eso. Yo quiero más que nada consecuencias sociables, como por ejemplo, el de que no va a la escuela, o que se baja de peso, que está débil, que no quiere comer, porque yo sé que va a tener de repente 5 cuadros de diarrea, porque esa es la diarrea, ¿verdad? Pero no quiero consecuencias simples, quiero que ustedes analicen, vean la situación y vayan más allá. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, vemos otra de la desnutrición. Igual, vemos sus causas directas, indirectas, y vamos a las consecuencias. Como consecuencia tenemos, por ejemplo, ¿no? Dificultad en el aprendizaje, retardo en el crecimiento, bajo rendimiento escolar, enfermedades infecciosas, morbilidad, las iras, las sedas y la mortalidad. ¿Se dan cuenta? Que acá la desnutrición no te está diciendo simplemente que está bajo de peso, no, te está diciendo que va más allá. ¿Qué va a ocasionar ese bajo de peso? Pues que va a tener dificultad en el aprendizaje, va a tener un retardo en el crecimiento. ¿Listo? Aquí vemos, por ejemplo, del bullying. Igual, empezamos a leer desde las causas hacia las consecuencias. Les he puesto acá varios ejemplos para que ustedes en casita lo puedan leer, lo analicen. Y la tarea va a ser que ustedes me van a realizar un árbol de problemas. Me van a elaborar un árbol de problemas. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta? No, Miss. ¿Quedó claro en cuanto a lo que es el árbol de problemas? Miss, Sí, sí. Ya, a ver, Miss, dime. Miss, va a subir la diapositiva, las 2 diapositivas a la plataforma. Claro, claro. Voy a subir las 3 porque son 3 diapositivas. Siempre, chicos, tienen que darme un tiempo de 24 horas para yo poderlas subir, ¿ya? Y ya saben que la tarea se presenta el día, para ustedes es el día lunes. Tienen el día lunes hasta las 10 de la noche para poder subir sus tareas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo van a elaborar este árbol de problemas? Este árbol de problemas no lo van a hacer en una hojita A4, van a dibujar y pintarlo, no. Tiene que, esto va a ser una nota muy aparte, que ustedes tienen una nota de repente de resúmenes o de otras actividades. Aquí yo voy a ver plasmado toda su creatividad. Bien. Voy a Sobre ver cualquier asunto, Miss, sobre cualquier asunto, sobre cualquier tema. O un tema en especial. Cualquier tema, pero de salud. Salud. Por ejemplo, acá yo les he puesto puro tema de salud, como el bullying, la desnutrición. Ajá. Ustedes me pueden ver hacer, por ejemplo, ¿no? De violencia familiar, violencia en la pareja, embarazos no deseados. ¿Qué más puede ser? Delincuencia juvenil. Me pueden hacer de repente de lo que es la depresión, cosas así. ¿Listo? Y las causas y consecuencias, no solamente en cuanto a consecuencias, ver, por ejemplo, ¿no? Si ustedes me van a hablar de la tuberculosis, ¿qué van a ver en la tuberculosis? De repente que hay tos, sangrado al toser. No, eso no, para mí, yo ya lo conozco. Lo que yo quiero es ver ya más allá de esas consecuencias, más que nada sociales. Miss, disculpe, una pregunta. Yo soy nueva. ¿La semana pasada dejó usted tarea? Sí. Las personas, en cuanto tú, Lisette y Denis, van a tener, ya son varios, van a tener 3 semanas para poder completar con las tareas o trabajos que ya se han hecho, ¿ya? Pero eso sí, más bien, esta tarea sí tienes que presentarla como tus demás compañeros, ¿ya? Claro. Porque he estado dando ¿en la 2 plataforma semanas. están las tareas anteriores? Está todo. Ya, Miss. ¿Ya? Está todo. ¿Listo? Les va a pedir a veces videos, ¿ya?
las recomendaciones es cuando ustedes, por ejemplo, tomen foto de sus resúmenes, o en este caso me van a tomar foto de su árbol de problemas, esas fotos lo van a copiar y pegar en un documento Word. No es que me van a mandar las fotos así nomás. No, yo quiero que ustedes lo peguen en un Word. ¿Por qué? Porque quiero ver los trabajos más organizados. ¿Listo? Y van a verlo que van a ser más, se van a ver más formales y siempre identificados. ¿Listo? Actividad 1, actividad 2, esta si no me equivoco vendría a ser su actividad 4. Si bien es cierto hay otras tareas, pero como los resúmenes, pero hay actividades determinadas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, como les iba diciendo, en cuanto a la elaboración de este árbol de problemas, no quiero solo ver una causa de primer grado, no quiero ver causas de segundo, tercer grado, al igual que las consecuencias. ¿De qué porte? Puede ser de porte de un cartón cartulina, o de una cartulina, aunque yo creo que de un cartón cartulina, de un papelote. Porque es como un trabajo. Ajá. En un papelote. Porque es un trabajo. ¿Ya? Para hoy día tenían que hacer un rotafolio, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Sí, un rotafolio era de ustedes. Ya no lo voy a poder revisar como solemos hacerlo, pero en otras clases. Bueno, a ver. Miss. Dime, te escucho. No entendí bien de esa tarea del portafolio. Creo que se me fue el internet. Rotafolio. Rotafolio, es más, cuando ¿qué les puedo decir? Cuando he hecho lo que es la actividad en la plataforma, he activado la actividad en la plataforma, es más, les he puesto leer la diapositiva, porque les he hecho una diapositiva de cómo elaborar ese portafolio. Es más, les he puesto imágenes, ejemplos, para que no se pierdan. Ahora, chicos, y eso no es para solo ese trabajo, es para todos. Yo no les pido rotafolio, en ese caso, no un rotafolio donde van a hacer con sus parantes y todo, los de madera, no. Yo quiero que me hagan trabajos de acuerdo a lo que tengan en casa. Es más, ahí mismo les puse, ¿no? Que deben de hacer, se me ha ido el nombre, chicos, reutilizando cosas que de repente ya no necesita y con esas cositas lo pueden hacer. Reciclable. Reciclables, eso les dije. ¿Ya, chicos? Eso no significa que tengo que hacer un rotafolio y voy a ir a mandar al carpintero que me haga donde voy a aplicar yo el parante del rotafolio. No. No. Eso no. Eso sería algo ilógico que les pida. Se puede hacer, Miss, en la cartulina y doblarla tipo A4 y pegarla en nuestro rotafolio que tenemos. Porque al final tiene que ser revisado. Claro. Sí, ese rotafolio más bien, eso sí les pedí en A4, creo. Porque ustedes tienen una carpeta de trabajo. Porque el rotafolio en grande no lo van a poder doblar y archivar. Sin embargo, el árbol de problemas sí lo van a poder doblar. Claro está que, o de repente, ¿no? No sí vas a se puede doblar una cartulina, Miss. ¿No es cierto? Yo lo hice grande. Sino que yo quiero que apliquen toda su creatividad. Tienen hojitas. Sí, porque yo he podido doblar, trabajos que he hecho de mi hijito de inicial en su folder. Y sí se puede doblar, Miss. Yo, por ejemplo, yo he elaborado mi rotafolio a mano con cosas reutilizables y eso no se puede doblar. A ver, lo voy a enseñar. Miss, no sé si ya terminó la clase. Sí, Alonso. Ya creo que he dado las recomendaciones necesarias. A ver, ¿cuántos somos? Somos 52. Chicos, creo que ya no hay ninguna otra recomendación. Comprendo por lo que es el gasto del internet. Si no hay otra pregunta importante, chicos, para dar más recomendaciones, los que deseen pueden irse retirando y los que tengan alguna pregunta se quedan. Pero eso sí, chicos, hagámoslo de la manera más rápida, ¿ya? Ahora sí, Anayeli, dime. Ya, Miss, yo he hecho, por ejemplo, mi rotafolio a mano con cosas recicladas y no lo puedo doblar para ponerlo en el folder. Pero eso sí entra
Eso no es necesario doblarlo, eso sí entra en la carpeta de trabajo. Porque de acuerdo a lo que veo con tu porte, no es necesario que esté justo, ¿no? A la medida del ¿cómo se llama? Se me ha ido, ¿no? del portafolio. Puedes tener saliditas, digámoslo así, del trabajo que ustedes están realizando. Eso no hay necesidad de doblarlo. Es que también quería, digamos, ahorita que nos dio el ejemplo del árbol, yo lo voy a hacer en forma de 3D, como que es un árbol de verdad y tiene sus hojitas, sus partes, todo así. Y eso también lo puedo realizar. Por eso decía, chicos, de que el árbol no va a haber necesidad de repente de archivarlo. De repente lo pueden, o sea, hacen su, ¿cómo se llama? Su árbol de problemas en 3D y ya en una hojita como que dibujan un árbol así simple y lo escriben y eso sí lo archivan. Mejor hacemos eso, ¿ya? Toman la Hacen foto todo y se imprime y se archiva. Ajá, también eso y lo archivan. Y ya ustedes van a tener de repente ahí un mural, ¿no? Donde están toditos sus trabajos. Así como se debe de comprenderme. Hacen un mural en los niñitos donde están toditos los trabajos didácticos. ¿Ya, chicos? Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta más? Pregúntale cuál es la tarea de lo que se me fue la señal y que no tiene. Creo que escuché algo de la tarea. Sí, Miss. ¿Cómo va a ser el árbol? ¿De cartón, cartulina, el porte de un cartón, cartulina? Sí, del porte de un cartón, cartulina. Entre lo que es el porte de un papelógrafo a lo que es un cartón, cartulina, ustedes vean, pero no lo quiero chiquito, lo quiero grande. ¿Ya? Sería un papelote, Miss. El papelote sí lo podemos doblar también. Miss, Ya, pero ¿cómo vamos a como doblar? les digo, chicos, no es necesario que lo vayan a archivar el No es necesario doblar, Miss. porque el árbol de problemas... Estoy de acuerdo a cada uno de su creatividad. Ya cada quien Eso va va a con su ser, creatividad. a ver, déjenme hablar, chicos. Esto, como les he dicho, todo depende de su grado de creatividad e imaginación. En el caso de una señorita que de repente vaya a aplicar ramitas, vasos, no lo sé. Esa señorita no lo va a poder doblar, ¿verdad? Lo que va a hacer, le va a tomar una foto y lo archiva en su portafolio. Pero si de repente otra señorita hace de un material que sí se puede doblar, entonces ya normal, pues, ¿no? Entonces depende mucho de la creatividad, de los elementos que vayas a emplear en tu trabajo. ¿Ya, chicos? Ah, ya, Miss. Miss, Dígame. ¿qué se llama? Hace ratito se me fue la señal y no pude escuchar la tarea. ¿Cuál es la tarea? ¿Me podría repetir? Ya, es de lo que estamos hablando, que elaboren un árbol de problemas de cualquier tema de salud. ¿Ya? Cualquier tema de salud, teniendo en cuenta sus causas, consecuencias y aplicando toda su imaginación. Un árbol de problemas. Un árbol de problemas. En porte, ya sea de un papelógrafo o de un cartón cartulina. Ahora, si ustedes van a aplicar elementos que no se puedan doblar para su portafolio, le sacan una foto y eso ya lo imprimen y lo anexan, ¿ya? Lo que sí voy a evaluar bastante va a ser la creatividad que pongan en el trabajo, ¿ya? Vuelvo a repetir, voy a calificar bastante eso. ¿Ya? Miss, Dime, Alisandro. necesariamente tiene que ser las consecuencias así en ramas, puede ser también en frutas. Claro, puede ser en frutas también las consecuencias, pero tiene que estar ubicada en el área de las ramas. Ya. Si de eso me han presentado sus compañeros de otros semestres anteriores, excelentes trabajos. Es más, me armaron un árbol de problemas donde hicieron sus frutas, ahí ponían sus consecuencias, pero no les quiero decir más porque quiero ver la creatividad de cada uno de ustedes. ¿Ya? Ya, Miss. Gracias. Ay, Miss, ya lo dijo. Miss, disculpe. De las exposiciones de la semana pasada, los que faltan, ¿cuándo van a exponer? Ya.
chicos, como les decía, de un trabajo no es que siempre vamos a exponer todos. ¿Por qué? Porque somos 51 personas, digámoslo así, ¿ya? De repente, la semana pasada expusieron, digamos, ¿no? Anayeli expuso el tema de métodos de educación. Para la próxima, ya es el tema de repente de árbol de problemas, pero expone otra. Entonces yo voy a ver la manera cómo voy a calificar. ¿Por qué? Porque en una clase no van a poder exponer todos. De que va a haber trabajos que sí van a exponer todos, sí va a haber. Pero como de participación, eso lo estoy manejando de otra manera. Pero todos van a participar en diferentes exposiciones. Miss, y con los nuevos. Sí, Igual, Miss, chicos. por favor. Igual, chicos, ¿no? Hasta ahorita no se han perdido de una calificación, digamos, que a todos les haya, de una evaluación que a todos les haya realizado, no. Lo que sí son sus tareas, trabajos que cada uno hace. Para los dos jóvenes nuevos, hay trabajos grupales, los cuales lo pueden realizar los dos. Como son dos, lo pueden realizar el trabajo grupal. ¿Ya, chicos? Yeah. Ahí van a leer dentro de las actividades, creo que son 2 trabajos grupales. Entonces, se agrupan, bueno, no es que se agrupen físicamente, sino se comunican y lo realizan. ¿Ya, chicos? Miss, disculpe, pero ¿quién es la alumna nueva? Soy Para yo, poder- Lisette. Lisette y Jenny, ¿Me si puedes no me dar tu equivoco. número para agregarte? Ya Listo, 92. chicos. ¿Alguna pregunta ¿Tengo más? aquí? Ya. Sí, Joyce, ya 51, se pueden 90. retirar. A ver. Chicos, ya se pueden ir retirando. A ver, díctame, por fin. 92, 51, 90, 9, 60. Ya. De la otra alumna. No hay nadie más, solo los dos, ¿no? Ya, entonces yo te escribo Ya, gracias. para quedar. Ya, aquí. Listo, chicos. Ahora sí me despido. Hacer el trabajo, tienen hasta el día lunes 10 de la noche y por favor full creatividad, eso vuelvo a repetir, voy a revisar bastante eso. ¿Listo? Chao chicos, cuídense. Gracias, Chao, buen Miss, fin. Ya, cuídense. Miss. Chao, Buen fin de cuídense. semana. Igualmente, buen fin de semana. Chao, chao. Luego, Miss, fin de semana. Chao. Ya terminé. Miss, todavía creo que es la Miss. Voy a consultarla.